En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. El olor a tierra mojada y algo dulzón, nauseabundo, llenó mi departamento por completo esa noche, trepando por las paredes como una enredadera invisible, asfixiando cada rincón. Era el mismo, el que me había perseguido por semanas, un aroma persistente que se aferraba a mi ropa, a mi piel, incluso después de ducharme. Un rastro fantasmal de una presencia indeseable. Conté mis 3 respiraciones, lento, pausado, un mantra autoimpuesto, como siempre, buscando la salvación en la cadencia. Pero esta vez, al inhalar la primera bocanada de aire viciado, cargado de esa dulzura metálica, sentí algo diferente. No era el pánico habitual. Esa ráfaga fría que me impulsaba a huir, ni la urgencia de escapar. Había una extraña familiaridad, casi una bienvenida en el fondo de mi pecho, un eco de resignación que antes había rechazado. Al exhalar la tercera respiración, el nudo de ansiedad en mi estómago se desvaneció por completo. En su lugar, una quietud. Una profunda, inevitable quietud que no era paz, sino un abandono total. Sentí la necesidad imperiosa de quedarme, de escuchar, de responder. Era como si un velo se levantara, revelando una verdad brutal, o quizás, como si cayera, cegándome a cualquier otra posibilidad. Una verdad helada se clavó en mi mente, perforando cualquier ilusión. La regla que había descubierto, la que me había salvado tantas veces, no era para escapar. Era para prepararme. Esas 3 respiraciones eran un ritual, una aceptación silenciosa de lo que se iba a manifestar, un engranaje en una maquinaria mayor. Las pausas, el conteo, no eran barreras, sino escalones en una escalera hacia una metamorfosis. Comprendí que la entidad no se quedaba en el cuarto cuando yo salía, me seguía, se adhería, se integraba en cada célula de mi ser. Cada escape era una fase de incubación, un paso más en mi transformación. Una infiltración silenciosa. El aire se volvió más denso, cargado de una electricidad ominosa. El sonido lejano de las hojas secas arrastradas por el viento afuera, el pitido constante y lúgubre de un camión Torton en la carretera distante, todo se mezclaba con mi propia resonancia interna. Con los latidos de mi corazón que ya no parecían solo míos. Mi propia voz, esa que me había convocado desde otras habitaciones, ahora era la única voz que escuchaba dentro de mí, un coro macabro en mi cabeza. Ya no era enteramente mía, era la voz del coro, la voz que llamaba, esperando la siguiente respuesta. Ahora estoy aquí, junto al canal de riego con agua negra, bajo el atardecer púrpura de la Ciudad de México, donde el cielo sangra sobre el horizonte. El agua corre lenta, silenciosa, espesa, reflejando un cielo que no es el mío, sino un presagio. Mi cuerpo se siente vacío, un recipiente, un cascarón hueco. Pero mi voz está llena, densa, lista para pronunciar el siguiente nombre. Y mi voz, ahora, no es mía, es el eco de una invitación que apenas empieza, un susurro que se extiende, buscando el siguiente eslabón. La voz volvió esa noche, pero esta vez, trajo consigo un olor que no tenía explicación y una certeza escalofriante de que lo que estaba ocurriendo trascendía mi imaginación más sombría. De vuelta en mi departamento, el olor a humedad del canal se había adherido a mi ropa, a mi pelo, a las plantas de mis pies. Una pátina invisible y pegajosa. Me duché de forma casi ritual, el agua caliente golpeando mi piel, intentando lavar esa sensación de inquietud, de algo desconocido que se había pegado a mí. La piel todavía me hormigueaba, una picazón interna que no podía rascar, una alarma silenciosa. Después, mientras leía un viejo libro en la sala, un volumen de poemas gastado que solía darme consuelo, con la ventana entreabierta hacia el canal, un escalofrío helado me recorrió la espalda. No fue un escalofrío normal, sino uno que se originó desde lo más profundo de mis huesos, subiendo por mi columna vertebral. Escuché mi nombre, claro, inconfundible, resonando desde mi propio cuarto. Era mi voz, idéntica, con la misma cadencia y el leve acento que me caracterizaba, casi una inflexión que solo yo, obsesivamente, notaría.
Era como escuchar mi propia grabación, pero venía de un lugar donde no podía estar. Me puse de pie. El libro cayó de mis manos con un golpe seco que resonó en el silencio, el corazón latiéndome con fuerza desmedida contra las costillas, un tambor desbocado. Me dirigí lentamente hacia la puerta de mi cuarto, entreabierta, como si alguien, o algo, la hubiera dejado así, invitándome a entrar. Al asomarme, no vi nada. La cama hecha, la ropa doblada sobre la silla, todo en su lugar, intocado, pero el aire en el cuarto era denso, pesado, casi opresivo, impregnado de un olor metálico, dulce y putrefacto. Como sangre vieja mezclada con miel rancia, un aroma nauseabundo que me arañaba la garganta y me quemaba las fosas nasales, provocándome arcadas. Cerré los ojos, intentando ahuyentar la sensación. No había fuente visible, ninguna mancha, ningún objeto extraño que justificara ese hedor infernal. Solo el olor y el eco de mi propia voz que parecía resonar en mis oídos, ahora más cerca, más real, como si la hubiera internalizado. El cuarto estaba vacío. O eso parecía a simple vista, pero la sensación de una presencia abrumadora era innegable, tangible, envolviéndome como una mortaja helada. La voz y el olor se volvieron un patrón recurrente, una tortura silenciosa, y la única forma de sobrevivir, de mantener un atisbo de cordura, era obedecer una regla que se sentía tan vieja como el miedo mismo, grabada a fuego en mi inconsciente. El incidente se repitió con una frecuencia alarmante. Una tarde. Al volver a casa, la voz me convocó desde la cocina. Estaba preparando la cena, el arroz empezaba a hervir burbujeando suavemente en la olla, y de pronto, claro como el cristal, mi nombre. El mismo olor, ahora más intenso, un vapor púrpura que parecía asfixiar el aire, aunque no había nada visible, ningún humo ni gas. Era tan denso que casi lo podía masticar, un sabor ferroso en la boca, una sensación de ahogo. El miedo me paralizó en un primer instante, el cuchillo en la mano, con el que cortaba los vegetales, se sintió de pronto pesado, inútil. El corazón a punto de salírseme del pecho, bombeando sangre fría por mis venas. Pero en medio de esa parálisis, una extraña claridad me invadió, una idea de cómo debía actuar, casi un reflejo primario, un instinto olvidado que resurgía de las profundidades de mi memoria. Recordé viejas historias que me contaba mi abuela, susurros sobre olores sin causa. Presencias que se pegaban a la gente como el moho en las paredes húmedas, entidades que reclamaban un pedazo de tu vida si te atrevías a interactuar con ellas, si les dabas pie. La regla se formó en mi mente con una urgencia brutal, con la certeza de algo ancestral, indudable. Si un olor específico aparece sin fuente, no preguntes, cuenta 3 respiraciones y sal de ahí. La voz de mi abuela resonaba en mi cabeza, casi un murmullo fantasma. Esa noche, cuando el olor reapareció de nuevo en mi sala, esta vez con una urgencia casi violenta, como si algo me empujara. Conté mis 3 respiraciones lentas, profundas, sintiendo el aire espeso y viscoso llenando mis pulmones. Y salí corriendo del departamento, sin mirar atrás, sin llevarme nada, solo la llave en la mano que apretaba con la fuerza de la desesperación. La sensación de alivio al estar fuera. Bajo la luz parpadeante de un poste callejero, con el aire fresco y normal en mis pulmones, fue inmensa, un escape agridulce. Pero la inquietud de lo que había dejado dentro, lo que seguía allí, acechando en las sombras, era aún mayor. Sabía que no estaba a salvo, solo había aplazado algo. Prolongado la inevitable confrontación. El patrón, esa secuencia infernal de un olor dulzón a metal quemado seguido por mi propia voz llamándome desde la otra habitación, se había convertido en mi ancla, mi única referencia en un mundo que se desdibujaba. Cada vez que aparecía, yo contaba mis 3 respiraciones lentas y salía de ahí, sin fallar. Como un autómata. Era una rutina neurótica, una danza macabra que me mantenía al borde, pero me aferraba a ella como a un salvavidas en un mar de incertidumbre y locura inminente. La soledad de esa experiencia, sin embargo, era abrumadora, me carcomía desde dentro, aislándome de todo. Necesitaba desesperadamente confirmar si todo aquello era real, si mi percepción no me engañaba, o si mi mente se estaba quebrando bajo el peso de la paranoia, desintegrándose en 1000 pedazos.
Pensé en Ana, una vieja amiga de la universidad, una persona pragmática y escéptica que vivía en una colonia muy lejos. Al otro lado de la ciudad, a kilómetros del maldito canal y su aura de maldad. Con la voz temblorosa, casi un susurro que apenas lograba articular, le conté mi historia en una llamada larga, la línea crepitando con la tensión. Hablé del olor, de la voz idéntica a la mía. De la sensación de que algo me arrastraba si no huía, la urgencia de salir. Ella me escuchó en silencio, solo el zumbido leve del tráfico de la Ciudad de México se filtraba por el auricular, un ruido ambiental que contrastaba con el silencio opresivo de mi propio departamento. Cuando terminé, mi respiración agitada, me soltó una frase que me heló la sangre, una que confirmó mis peores temores, pero también, paradójicamente, me liberó de la sensación de locura. También me ha pasado. Esa voz, y un olor, como a metal y azúcar quemada, ¿verdad? Describió casi exactamente el mismo olor. Esa mezcla extraña que solo yo creía percibir, esa combinación imposible que me había atormentado, y la voz que la llamaba por su nombre, con la misma insistencia y familiaridad escalofriante. Mencionó, casi al final, con un tono de voz apagado, que por puro instinto, salía de ahí, tras sentirlo, justo como yo hacía. Sin saber por qué. Su testimonio, ajeno por completo a mi contexto, sin conocer el canal ni mis divagaciones, fue la evidencia irrefutable, no estaba loco, y la regla que había descubierto era una verdad, una ley tácita que nos acechaba a todos, una oscuridad compartida. Después de la llamada de Ana, mi percepción cambió radicalmente. Empecé a observar a la gente con una nueva lente, una que filtraba la normalidad y revelaba los signos sutiles de la infestación. Recuerdo una tarde nublada en el parque público, no muy lejos del canal. Con el aroma a tierra mojada después de una llovizna reciente y el dulzor empalagoso del pan dulce de una panadería cercana, un contraste cruel. Notaba a algunos transeúntes, de vez en cuando, con la mirada perdida en el vacío, los ojos fijos en un punto invisible, como si escucharan algo que nadie más oía. Un eco personal. Sus labios se movían levemente, a veces respondían con monosílabos al aire, con un gesto casi imperceptible de la cabeza, como si alguien los convocara, en silencio, una orden tácita. Era inquietante, una danza de marionetas silenciosas. Un vendedor de elotes, de esos que gritan, elotes. Esquites, con una voz potente que resuena en toda la colonia, un pregón que era parte del paisaje sonoro, de pronto dejaba sus gritos característicos a mitad de frase, la palabra muriendo en su garganta. Su mirada se perdía, fija en la superficie oscura y quieta del canal, como hipnotizado. Antes de sacudir la cabeza con un respingo, un sobresalto, y seguir como si nada, su voz ligeramente más ronca, más apagada. El olor, el metálico y dulzón. Empecé a percibir lo tenue en el ambiente, no tan fuerte como cuando me convocaba, pero ahí estaba, un hilo invisible que unía a todos. Y, lo más perturbador. A veces lo sentía en la ropa de esas personas distraídas, como una marca invisible que llevaban consigo, una espora adherida. Comprendí que la entidad no solo se manifestaba en momentos específicos, en la privacidad de mi hogar, se estaba extendiendo, infiltrándose en el tejido mismo de la realidad. En la vida cotidiana de las personas. No era una enfermedad visible con manchas en la piel o erupciones, sino una sugestión, una contaminación del yo, a través de la voz, del sonido interno, una posesión sutil. Y lo más aterrador fue cuando sentí una pequeña vibración en mi propia voz. Un microeco que no estaba antes, una ligera disonancia casi imperceptible cuando pronunciaba mi nombre, una resonancia ajena. Como si algo, muy adentro, ya no fuera del todo mío, como si mi propia identidad se desdibujara para dar paso a un coro. Mi vida se convirtió en una constante vigilancia, una danza macabra con esa presencia invisible que acechaba en los márgenes de mi percepción. El olor, la voz, eran las señales inconfundibles, los campanazos de alarma que me obligaban a actuar. Contaba mis 3 respiraciones, salía al instante. Mis pasos resonando en la escalera vacía, y volvía solo cuando la presencia se disipaba por completo, cuando el aire volvía a sentirse normal o lo más cercano a la normalidad. Las calles oscuras de la colonia.
con sus faroles parpadeantes que apenas iluminaban los rincones y el olor a humedad de los puestos de tamales que cerraban, se volvieron mi refugio temporal, mi santuario precario. Creía, ingenuamente, que al seguir la regla, estaba a salvo, que la entidad no podía hacerme daño si rompía el patrón de su invocación. Si me negaba a ceder. Observaba como otros, aquellos que no conocían o no seguían la regla, se perdían poco a poco en esa distracción silenciosa. Sus voces se volvían cada vez más apagadas, como susurros fantasmales, sus ojos más vacíos, como si una parte de ellos hubiera sido succionada, dejando solo un cascarón. Cada vez que yo escapaba, sentía un alivio inmenso, una oleada de adrenalina y gratitud, como si hubiera ganado una pequeña batalla personal, una prórroga. La voz que me convocaba, al parecer, se frustraba, sonando más débil, más lejana, un eco fantasmal que se desvanecía en la distancia, derrotada. Al menos por un momento. Pero la verdad era mucho más sutil, y mucho más cruel de lo que mi mente había concebido. El olor se hacía más persistente con cada escape, la voz más insistente, incluso cuando yo estaba fuera, en la calle, me parecía escucharla en el viento que silbaba entre los edificios. En el murmullo de la gente, en el eco de mis propios pasos. La regla me protegía de ser, tomado, de inmediato, sí, era un escudo, pero un escudo de arena que se desmoronaba lentamente. No me protegía de la exposición, de la impregnación gradual de mi ser. Cada encuentro, cada escape, me dejaba un poco más vulnerable. Un poco más, marcado, como si la regla misma, al forzarme a la huida, me enlazara más profundamente con aquello de lo que intentaba escapar, volviéndome parte de su ciclo, un peón en su juego macabro. La voz no se frustraba, aprendía. Y yo me debilitaba, sin darme cuenta, con cada aliento que tomaba. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.